Reciban un cordial saludo, les habla nuevamente su profesor Juan Carlos Bolaño. Hoy vamos a hablar sobre expresiones decimales de un fraccionario. Los invito a suscribirse al canal de Mauricio Celular y activar la campanita. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Bienvenidos. Muy bien, entonces vamos a hablar de expresiones decimales de un número fraccionario. ¿A qué se refiere esto? Se refiere exactamente a que todo número fraccionario se puede representar como un decimal, ¿sí? Por ejemplo, tengo acá al número fraccionario 3 quintos. Cuando yo realizo esta división, es decir, divido el numerador entre el denominador, no cabe 0 al cociente, agrego un 0 al dividendo, me da 33, 5 me da 6. Se puso 5, 30 de 30 a 0. Al realizar esta división obtengo un decimal, una expresión decimal, ¿sí? Es decir, cuando yo realizo una división de un número fraccionario, obtengo una expresión decimal, que puede ser de dos formas. Una primera forma que vamos a ver nosotros es esta, la que tenemos aquí, en donde la expresión decimal es exacta, es decir, los números que yo escribo, la parte entera y la parte decimal, termina o se puede contar, ¿sí? Nos damos cuenta que al realizar esta división su residuo es 0. Cuando su residuo es 0, pues se habla de una división exacta, ¿sí? Entonces tenemos la primera expresión o representación de un fraccionario que tenemos acá. Este fraccionario se expresa como un número decimal. Cuando esa expresión es un número decimal exacto, es decir, que se puede contar, que su número de cifras termina o finaliza, entonces estamos ante una expresión decimal exacta. O en otras palabras, es un decimal, pues un número decimal exacto. Aquí tenemos un ejemplo, 0,6. También podemos encontrar otro ejemplo cuando hacemos tenemos este número fraccionario, es un número fraccionario decimal. Al hacer la división de 5 entre 100 me da 0,05. ¿Sí? Nos damos cuenta que esta expresión decimal tiene un número de elementos que se pueden contar, que terminan y que se pueden expresar. No hay puntos suspensivos. Entonces estamos a un ejemplo de una expresión decimal exacta. Muy bien. Ahora, vamos a encontrar otras expresiones decimales que nos van a indicar que puede ser que la división nos dé un número infinito y que vamos a tener dentro de esas expresiones decimales que son infinitas, las decimales, los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. ¿A qué se refiere eso? Entonces miremos acá este ejemplo de un decimal o una expresión decimal periódica pura. Como este ejemplo que tenemos acá. Yo tengo este fraccionario 3 sobre 11. Al realizar la división me da el resultado 0,2727 y si se dan cuenta aquí aparecen unos puntos suspensivos que me están indicando a mí de que esta expresión decimal no termina, es infinita, ¿sí? Por eso se dice que es periódica. Periódica porque en este caso hay una cifra decimal que se repite, ¿sí? Periódicamente o infinitamente, que es el número 27, la expresión decimal. Entonces, si nos damos cuenta, acá hay una parte que se repite infinitamente.
y por eso se llama periodo, que nosotros lo podemos representar así, colocando en la parte superior de esa cifra que se repite esta expresión, ¿sí? Esta figura, este símbolo. ¿Qué significa periodo? Este símbolo significa periodo, es decir, que esta cifra se repite infinitamente. Cuando es un número que se repite, es un mismo número o cifra que se repite infinitamente, estamos ante una expresión decimal pura. Expresión decimal periódica pura. ¿Por qué se dice que es pura? Porque solamente hay una cifra o número que se repite infinitamente. Por ejemplo, veamos otro ejemplo que le ponemos acá. Voy a ponerlo acá. Entonces tenemos acá la pura. Un ejemplo de esta puede ser 0,3333 puntos sucesivos. Entonces, si nos damos cuenta, hay una cifra decimal, una expresión decimal después de la coma que se repite, esta cifra decimal que se repite es el 3, ¿sí? Entonces, como solamente hay un número o cifra que se repite, entonces estamos ante una expresión decimal pura, ¿sí? Que nosotros podemos representar así, también. Recordando que esta expresión que tenemos acá significa periodo, es decir, es una cifra o grupo de cifras que se repiten infinitamente. Entonces ya tenemos una primera expresión decimal que es la exacta, ¿verdad? Donde los elementos se pueden contar o terminan. Mientras tenemos expresiones infinitas, dentro de esta infinita tenemos la expresión periódica pura. Es decir, que hay un número o cifras que se repiten infinitamente. Entonces, como el ejemplo que tenemos acá, es una expresión decimal pura. Ahora, dentro de las mismas expresiones decimales infinitas, también tenemos las expresiones decimales infinitas o periódicas mixtas. ¿Qué significa mixtas? Que tienen un número que se repite infinitamente y hay un número o una parte no periódica, es decir, que no se repite. Por ejemplo, vamos a mirarla acá. Tenemos acá la mixta. Tenemos esta división 5 sobre 12. Si nos damos cuenta, nos da 0,4166. ¿Cierto? Aquí aparece puntos supresivos, nos está indicando que esta expresión que tenemos aquí, esta expresión que tenemos aquí señalada es la que se repite infinitamente, el 6, que nosotros podemos representarla también señalando con el símbolo de periodo, ¿verdad? 0,41 que sería el número que no se repite, no periódica, pero aquí tenemos la parte que se repite infinitamente. ¿Sí? Entonces estamos ante una expresión decimal periódica mixta. Tenemos aquí la mixta, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí mixta. Entonces, un ejemplo, 0, 1, 2, 2, 2 y así sucesivamente. Entonces, aquí como vamos a apreciar, hay una parte periódica. ¿Cuál es la parte periódica? La voy a señalar. Vean, aquí está. Es la parte que se repite infinitamente. Y hay una parte no periódica que voy a colocar con color verde, que es esta que está aquí, que está antes de la coma, pero después de la coma o antes de la parte periódica. ¿Sí? Esta sería la parte no periódica. Entonces nos damos cuenta que la mixta incluye una parte periódica y una parte no periódica. Veamos otro ejemplo acá de una expresión decimal periódica mixta. Un ejemplo, vamos a colocar acá 5,3444. Si nos damos cuenta acá, aquí tenemos un número decimal, periódico mixto. Mixto porque tiene una parte periódica y una parte, perdón, vamos a señalarlo acá, una parte no periódica y una parte periódica. ¿Listo? Que podemos representarlo así. Nosotros vamos a encontrarlo en expresiones matemáticas como esta, en donde indican que aquí tenemos un número que es infinito, en este caso 4, y que se repite infinitamente, y hay una parte que no se repite, que es la parte no periódica. Otro ejemplo de decimal periódico mixto es este que tenemos acá, 16,3444.
0, 23, 23. Entonces, aquí tenemos también una parte, un número decimal periódico mixto. Mixto porque tiene una parte periódica que es esta que está aquí y una parte no periódica que es esta que está aquí. Que podemos escribir así: 16, 0, y la parte periódica la voy a señalar con el símbolo que significa periodo. Muy bien, entonces esto son las expresiones. Recuerden que todo número fraccionario se puede expresar como un número decimal, ¿sí? Y tenemos varios tipos de números decimales. Tenemos el decimal exacto, en donde la parte decimal se puede contar o finaliza o termina, ¿sí? Y tenemos también los decimales infinitos. Dentro de los decimales infinitos tenemos los puros, en donde solamente hay una cifra o conjunto de cifras que se repiten infinitamente, o periodo. Y finalmente tenemos el número decimal periódico mixto, en donde podemos distinguir que es un número decimal infinito que tiene una parte periódica y una parte no periódica. Muy bien, entonces esto sería el preámbulo para entrar a mirar más adelante lo que son fracciones generatrices, es decir, es convertir un número decimal a fraccionario. Recuerden mirar los videos que tiene el canal de Mauricio Leblanc sobre los números decimales. Muy bien, entonces recuerden suscribirse al canal de Mauricio Leblanc y nos vemos en la próxima ocasión. Que estén bien, hasta luego.